Oye, ¿y era una infancia feliz? Ay, sí, muy feliz. Una infancia muy bonita. Yo me subía a los árboles. Yo salía a la calle, Jordi, sin tener que pedirle permiso a mis papás. Yo lo único que decía en el departamento era, me voy para allá, Javo, porque no sabían hablar. Me voy para allá, Javo, y entonces me iba. ¿Qué es? Me voy para allá abajo. Ah, Porque vivíamos en un quinto piso, algo así. ajá. Y entonces bajaba, me iba desde las 9 de la mañana hasta las 4, 5, 6, 7, 8 de la noche. Y mi mamá lo único que hacía cuando ya era la hora del almuerzo, chiflaba. Se asomaba al balcón y chiflaba. ¡Fufui! ¿Así era el chiflido? Era... Y yo la escuchaba desde donde yo estuviera en casa de una amiga que tenía al doblar de la esquina, Wendy se llama. Y entonces yo toda asustada, me está llamando mi mamá, espérate. Entonces ya yo salía y desde allá, desde la esquina, le decía, aquí estoy. Y gritaba. Me hacía así, como que vamos a comer, o me hacía, como que te toca bañarte. Y entonces ya yo llegaba, pero una infancia muy bonita. Oye, entonces te subías a los árboles. ¿Eras de deportes? Me encantaba correr, me gustaba mucho hacer educación física. Allá pues no se practica, me gustaba el béisbol, porque allá se practica el béisbol. Ajá. ¿Eras más de juegos de niños que de niñas? Sí. O sea, ¿no eras de muñecas? No, las Pero- muñecas no me gustaban. O sea, sí, por supuesto, me gustaban las Barbies y todo eso, pero disfrutaba más los juegos de niños. Mucho más. Me encantaba jugar bolas, canicas. Canicas, ajá. Uf, o sea, y era buenísima. O sea, si ahorita nos hacemos un tornito de canicas, ¿me revientas? Sí. O sea, yo me quedaba con todas las canicas de los chavos. Y luego cuando llegué aquí jugaba tazos y me agarré todos los tazos de todos los ¿Cómo chavos. crees? ¿Eras de tazos de De sabritas? tazos, sí. ¿En serio? ¿No tienes tus tazos de casualidad? No, ya no. Ya tienen años. Ni sé dónde están. ¿Sientes que tienes más energía masculina que femenina? Sí. Y eso siempre ha sido así. ¿Sabes por qué yo creo que siempre ha sido así? Psicológicamente mis papás querían tener un niño. En el Claro, yo segundo. tenía a Julie, que ves una mujer. Y entonces mi papá cuando yo nací siempre me decía mi machito. ¿Cómo crees? ¿En serio? O sea, tenía mucha energía masculina. O sea, todo era como sí, yo acá y corro y tú corres más, pues yo corro más. O sea, era muy competitiva además. Ok. Entonces te decía mi machito. ¿Y algún día te molestó que le dijiste, oye, pa' allá, ¿ya no veas mi machito? ¿Cómo te dice ahorita tu papá? Mi vida. ¿Y tu mamá? Mi amor, mi chiquita, mima. Oye, ¿y Julie, tu otra hermana, si era más de muñecas o no? O tampoco, la más bien las dos eran más entronas. Julie sí era más de muñecas. Julie era más delicada que yo. Ajá. Siempre fue más delicadita. Y como nos llevábamos 5 años, llegaba un punto en que como que yo le estorbaba. Como que... O sea, nos amamos mucho y nos queríamos mucho, pero obviamente ella ya era adolescente y yo seguía siendo una niña. Claro. Entonces ella ya estaba platicando de otras cosas y yo todavía ahí jugando como jugando de manos, como le dicen en Cuba. Y pues ella ya como que en algún momento como que me empezó a alejar. Y después pues pasaron cosas difíciles en mi familia, muy difíciles, que ahorita te iré contando. Pero la relación con mi hermana siempre ha sido cercana, pero hubo un momento que como que se fracturó un poco. Se fracturó un poco. Y no porque se haya fracturado por ella y por mí, por la distancia, porque ella se casó y ya no tuvimos tanta convivencia como a mí me hubiera gustado con un hermano. ¿Ahora están más juntas o no? Ahora estamos más juntas. Mira, te voy a platicar qué pasó con mi hermana. Cuando estábamos en Cuba, cuando mi papá se fue porque vino aquí a México a trabajar con Televisa. Y entonces nos quedamos nosotras dos con mi mamá y después se fue mi mamá y nosotras nos quedamos con unos tíos. Vinieron para acá buscando una mejor vida. Claro. Porque pues, obviamente es lo que desafortunadamente quieren todos los cubanos, ¿no? Y nosotras dos nos quedamos allá solitas y me acuerdo que mi hermana le dio estafilococo. Estafilococo es una enfermedad que te da en el cerebro. Y entonces, psicológicamente, tuvo un trauma cerebral y por esta bacteria y se fue. O sea, la tuvieron que internar,
Tuvo bastante delicada. ¿Estabas tú sola allá con ella o ya regresaron tus papás? Yo no me acuerdo si estaba mi mamá cuando pasó lo de Yuli. Pero estaban tus tíos. Sí, estaban mis tíos. Y y yo no entendía, yo estaba muy chiquita y me acuerdo que estaba una vez en la escuela. Ay, Jordi. Tranquila, tranquila, no te preocupes si no es necesario, si hay algo que te duela mucho, no te preocupes. Y yo estaba en la escuela viendo por la ventana y yo decía, ¿por qué mi hermana está así? O sea, ¿por qué no estamos juntos? ¿Por qué no somos una familia normal? ¿No? ¿Por qué mis papás tienen que estar en otro lugar y por qué mi hermana... Yo creo que también fue una cuestión psicológica por no tenerlos a ellos, ¿no? Claro, por supuesto. Y yo no entendía, yo estaba muy chiquita, no entendía el proceso psicológico que ella estaba pasando con terapeutas, con psiquiatras, medicamentos, y se ponía muy mal. O sea, se ponía súper, súper mal, se ponía agresiva, tenía delirios de persecución. Afortunadamente, gracias a Dios, está bien. Son cosas que pasan médicas. Fue también por mucho estrés. En Cuba la educación hacía algunos años era muy buena y ahorita ya no. Para que quede claro en esta entrevista, no tiene una buena educación Cuba, no tiene un buen sistema sanitario, etc. En ese tiempo la educación era muy fuerte, entonces te exigían muchísimo. Y yo por una parte le agradezco a la revolución que los niños en la época donde yo estudié tenían muy buena educación. Y leíamos muchísimo. Pero así como leíamos y así como nos enfocábamos, nos estresábamos. Claro. ¿Por qué? Porque no había transporte. Mi hermana estudiaba en la ENA y para llegar a la ENA tenía que pasar como 2 horas agarrando camión, la guagua, esperando, bajo el sol, bajo el calor de Cuba. Y cuando llegaba hacía danza contemporánea que era totalmente físico y era agotador. Sí, está desgastada. Desgastadísima. Entonces, por eso yo creo que le dio. Pero de que las dos tuvimos una infancia muy bonita, eso sí, es un hecho. Yo, en mi país donde yo nací, viví muy feliz. Mis años de infancia los recuerdo muy bonitos. Oye, pues mira, qué bueno que todo fue saliendo adelante, que tu hermana estuvo y está mucho, Ay, sí, está gracias perfecta a Dios, y, sí, ya está y bien. estuvo mucho mejor, que se pudo salir. Eso pues, son episodios de la vida que vamos saltando, ¿no? ¿Cuántos años estuviste en Cuba antes de venir a México, antes de que sus papás las trajeran a México? Tenía 13 años cuando salí de Cuba. Ok, 13. Mi hermana 18. Ok. A los 13 años antes de esto, bueno, seguiste evidentemente en la escuela. Sí sé yo, no sé tanto de Cuba, pero hay 2 cosas que sí me quedan clarísimas. Y es la educación física y la información, bueno, y el talento. Porque las escuelas de cine, de arte, de danza, o sea, hay muchas cosas que les admiro a los cubanos. Sí. Pero esas 3 sé que son impactantes, ¿no? El deporte, la cultura y, por supuesto, toda esta parte personal también. Entonces, ¿a qué año habrás terminado en Cuba todavía? ¿En qué año de estudio? Ajá. Terminé en 7º grado, que aquí es prepa. Ok. 7º, 8º y 9º lo hice aquí. Preparatoria, o sea, son 3 años de prepa, ¿no? Ok. Empezabas la adolescencia. Tu hermana Sí. ya tenía 18, pero tú tenías 13, 12.